Buenos días, mis amigos, mis amigas, mis preciosos y mis preciosas. Hoy estamos con el tema conciencia, la Torá que todo el mundo había rechazado. Y vamos a iniciar con Romanos 2, 14 al 15, que dice así. Dice, en efecto, cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen Torá, cumplen naturalmente las prescripciones de la Torá, de la ley, sin tener Torá, sin tener ley, para sí mismos son Torá, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad, la verdad de esa ley escrita en sus levot, en sus corazones, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos, esto es, que les reprenden o les felicitan los propios juicios que tienen escrito en el corazón porque tienen Torá, en la conciencia. Entonces dice, y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza, ¿verdad? Dice el siguiente verso, si lo quieren también, si lo queremos leer, para el día en que Elohim juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi buena nueva por Mashiach Yahshua, dice Shaul Pablo. Entonces tenemos que en la conciencia había una Torá para los gentiles que desconocían la Torá, ¿verdad? Que partían de la base de que desconocían la Torá. Entonces, pero tenían una conciencia que les servía de Torá, ¿verdad? Si la conciencia les acusaba, ahí faltaban a la Torá, de sus corazones, de sus conciencias. Si sus corazones no les acusaban y les alababan, pues entonces es que estaban cumpliendo esa Torá escrita en sus corazones, ¿verdad? Eso es así, eso es así. Entonces, claro, ese judaísmo controlador, ese judaísmo que quería dar a cuentagotas el conocimiento a lo largo de la historia y apropiarse y privatizar la Torá durante toda la historia, pues entonces ese judaísmo y ese criptojudaísmo dijo, sí, con que los gentiles pueden tener una Torá en la conciencia, en el corazón, pues a cerrarla por derribo se ha dicho. Y entonces se pusieron a cerrar por derribo la conciencia, ¿verdad? Así se dijeron. Los impíos, ¿verdad? Los impíos diseñadores sociales, ¿verdad? Esto no tiene una religión sola, pero se mueven se podría decir, en un espíritu criptojudío, en el sentido de que se creen que tienen una supremacía respecto al resto. Una supremacía con base incluso que ellos catalogan como bíblica o teológica, ¿verdad? Entonces, claro, como los gentiles, como la gente neófita, pues iba a tener una Torá también en la conciencia, no solamente en la palabra escrita, que ellos se encargaban de alejar todo lo que pudieran y de privatizar y de que el pueblo no llegara a nada que tuviera que ver con la Torá escrita, pues si descubrían, como descubrieron, que también había otra Torá en la conciencia, una Torá en la conciencia, ¿verdad?, fidedigna, pues entonces ellos tenían que derribar también la conciencia. Así se dijeron. Entonces, en Mateo 23, en el libro de Matillahu 23, 26 al 28, 23, 26 al 28, dice la palabra de poder así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice 23, 26, 28, dice, fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, ¿verdad? Purifica por dentro la copa, porque la Torá está escrita y no deja de ser un escrito en papel y tinta, pero
Se le llamaba al fariseo a que primero purificara lo de dentro de la copa, esto es, su conciencia, para que también por fuera quede pura en lo que manifiestas al respecto de tu conciencia, si en verdad tienes una conciencia en la cual hay una Torá, ¿verdad? Una Torá de vida. Entonces dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Pues sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, sin conciencia, por separarla, la conciencia, de la Torá, porque la Torá no era para quedarse en papel, ni para ritualizarla. La Torá era para pasarse a la conciencia. Pero como no limpiaron lo de dentro del vaso, la conciencia, entonces separaron la conciencia de la Torá. ¿Y qué tuvimos? Como consecuencia, padres racistas, que a tus 16 años te enseñaban, ¿qué te enseñaban? Al Dios de la incongruencia y del racismo. Claro, esos padres ya a lo mejor hoy no son racistas, ni pueden serlo. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la faz de la tierra en el poder del Ruach HaElohim. Claro que sí. Entonces, te sabes los libros de la Biblia con 10 añitos, pero a los 16 ya, cuando ya vas despertando lo que es el mundo, el Dios que te testimonian tus padres te asquea, y te asquea la iglesia y las charlatanerías de la incongruencia, de la contradicción. Y entonces no te queda por más que volcarte en otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces te vuelcas hacia otras cosas porque ves que es que tienen privatizado a Dios, con sus contradicciones, charlatanerías, todo el asco del sistema iglesia. Entonces te ves obligado a volcarte en otras cosas, pero Elohim no quiere dejarte de la mano. Y entonces te encuentras con la portada de Bat Out Hell 2, segunda parte, de Bat Out of Hell 2, Murciélago escapado del infierno, parte 2. En ese disco de Meatloaf, tenían una canción que se llamaba, por ejemplo, entre otras, había una que se llamaba Life is a lemon and I want my money back. La vida es un timo, quiero que me devuelvan mi dinero. Y en la canción argumenta Meatloaf y dice, todo es defectuoso. Pero es que lo argumenta. La educación, defectuosa por esto, por esto y por esto. La política, defectuoso por esto y por esto y por esto. Y a todo lo argumenta, ¿verdad? Entonces es, Life is a lemon and I want my money back. La vida es un timo, quiero que me devuelvan mi dinero. Son de esas canciones de una vida, ¿verdad? Desde los 16 la estuve escuchando. Eres un combatiente contra un murciélago dragón escapado del infierno. Estás llamado a rescatar la mujer, humanidad, ángel, prisionera, como en la portada de este disco, Bat Out of Hell 2. Allí entiendes que tienes que rescatar a la mujer, humanidad, ángel, prisionera en el Chrysler Building de Nueva York, conforme a la portada del disco. Pero cuando intentas el rescate, te llevan de vuelta. Back into Hell era el nombre completo de aquel disco que tuve en vinilo, de ese
Bat Out of Hell parte 2. El que tuve en vinilo fue esa parte 2, la que se muestra el ángel mujer apresada en el edificio Chrysler Building, ¿no? Bueno, entonces, previamente fue lanzado por Meat Loaf el primer disco de aquella trilogía de Bat Out of Hell, que fue el homónimo Bat Out of Hell, donde el motorista mesiánico recién escapa en el primer disco, en la imagen más pequeñita que tenemos aquí, muestra a un motorista mesiánico salido del cementerio, escapado de un cementerio mundo, ¿verdad? Ahí lo tienen. Y por último, la última parte de esa trilogía, Bat Out of Hell, fue la parte 3, que se secundó con el título The Monster is Loser, el monstruo perdedor, donde ya se muestra el rescate del ángel mujer humanidad en medio de un mundo derruido desde sus columnas. Entonces tienes 16 añitos, pero has visto. La portada de los discos te ha hablado lo que callaban, o no sabían, o su incongruencia y la locura les impedía ver. Entonces tú lo ves, ¿verdad? Y ves los 3 discos, ¿verdad? La última parte de Monster is Loser, el monstruo perdedor. El monstruo es perdedor, ese dragón murciélago. Como digo, ahí ya el rescate del ángel mujer humanidad es en medio de un mundo derruido desde sus columnas. Entonces tienes Torá. ¿Qué Torá? Más que nada, no la Torá que te han hecho ver, porque no había nada. Tienes la Torá que Elohim pone en Tuleb, en su misericordia, en su Rajamín. Tienes la Torá, la de las portadas de aquellos discos, que te mostraron el plan mejor que la mayoría de las soflamas en las iglesias. Entonces Elohim te sigue hablando desde su amor incomparable. Pero, ¿qué pasa? Que tu fe no se puede alimentar con portadas de discos. Entonces tu fe es muy poquita aún, eres demasiado débil, pero sigues luchando para recibir la verdad, y con 25 años te encuentras que tus padres te entregan al Moloch de la psiquiatría tras de desquiciarte con sus falsos dioses. Y esto no lo voy a contar a manera de mostrarme a mí mismo como víctima, todo lo contrario. Más tendrían que haberme hecho los gilipollas, maricones y putas, más tendrían que haberme hecho habida cuenta de lo que me va a regalar mi Mashiach, de que el creador del cielo y de la tierra, de lo presente y de lo porvenir, la fuente de la vida y del amor, es mi amigo por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces más tendrían que haberme hecho, ¿verdad? Maricones, putas y gilipollas. Entonces, con 25 años te encuentras que tus padres te entregan al Moloch de la psiquiatría tras de desquiciarte con sus falsos dioses contradictorios y llenos de incongruencias, y entonces te ves en una camita muy estrecha en el psiquiátrico, con pensamientos acumulados que no tienen salida. ¿Por qué? Porque no tienes Torá. ¿Cómo va a tener salida? Si no tienes Torá, no tienes instrucción. Entonces te inventas la Torá de la locura. Si el apagafuegos del techo de la habitación del psiquiátrico se pone verde, es que Dios aprueba ese pensamiento. Si coincide con la luz roja, es que Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces te han matado en vida, te han sacado a Elohim de la conciencia, ¿verdad? De la cabeza. Entonces, ese es el pago que te dan por querer distinguir el bien del mal. Es el pago por tu amor al que conocías como Jesucristo. Eso
es donde te llevan los rechazadores de la Biblia, ¿verdad? Y respecto a los que trafican con Biblia, ahora, eso en cuanto a los que rechazaron la Biblia, ¿verdad? Rechazaron la Biblia, te quieren sacar a Elohim de tu cabeza, que es tu misma conciencia, ¿verdad? Es el pago que te dan por querer distinguir el bien del mal. El pago por tu amor al que conocías antes como Jesucristo. Eso los rechazadores de la Biblia. Eso supuestamente gente que no tiene Elohim ni esperanza en el mundo, que no tenía, ¿verdad? Pero es que resulta que esos rechazadores de la Biblia que te quieren sacar con su diseño social de incongruencias, de locura, a Elohim de tu conciencia, esos rechazadores de la Biblia, esos privatizadores de Torah, hasta tal punto de matar tu conciencia, por si les quedaba algún resquicio, ¿verdad? Nos quedaba algún resquicio de Torah, ahí están matando tu conciencia, pero demuestran esos rechazadores de la Biblia que aceptan mejor la crítica que los religiosos, ¿verdad? Porque los religiosos trafican con Biblia, ¿verdad? Esos que rechazan o han rechazado la Biblia, por lo menos no han cometido la infamia de traficar con Biblia, de traficar con Torah, de especular con la Torah para quitarla, tanto de una manera física como física, porque nadie la entiende ni la descifraba, sino también en la conciencia del ser humano. Pero con todo y eso aceptan mejor y aceptaron mejor la crítica que los religiosos. Sufren mejor la sana doctrina, ese ateísmo descerebrado, sin haber tenido referencias, sin haber tenido las referencias de la Torá e incluso sin haber tenido las referencias de esa Torá en la conciencia, porque también se las han sacado a ellos, la conciencia y la Torá. Pero a la postre han sufrido mejor la sana doctrina sin haber tenido referencias que los religiosos. Y entonces vamos a 2 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo, en 2 del libro de Timoteo, primera y segunda del libro de Timoteo, 4:2-4. En el 4:2-4 del libro de Timoteo dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, amenaza incluso con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vendría un tiempo en que los hombres no soportarían la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias concupiscencias, pasiones vergonzosas, ajenas a Torá y a la conciencia humana, por eso son vergonzosas, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, por la comezón de oír, dicen otras versiones, ¿verdad? Por querer oír lo que les lisonje, lo que les hable bien, ¿verdad? Entonces eso estaba profetizado, ¿verdad? Vendrían hombres que no querrían sufrir la sana doctrina. Y estos que no quieren sufrir la sana doctrina se da más en gente religiosa al día de hoy que en gente que ya se quedó incluso sin conciencia, ¿verdad? Entonces, ya para acabar, para los asesinos de la conciencia,
para esos asesinos de la conciencia, antaño diseñadores sociales, criptojudíos, ahora los mismos criptojudíos, pero ya disfrazados, más religiosos, ¿verdad? Asesinos de la conciencia fueron todo el diseño social de monarquías, de políticas, ¿verdad? Asesinos de la conciencia diseñaban un mundo donde la conciencia ya fuera a tal punto enajenada y ultrajada que no les quedara Torá a los seres humanos. Y al matar la conciencia, matas la Torá, al matar la Torá, matas la instrucción y tienes un mundo de subnormales, ¿verdad? Pero dirigido a esos asesinos de la conciencia de un lado y del otro, decirles que las promesas de Elohim se han cumplido. Y en Isaías 42:3, esto se leería mejor en la versión Dios habla hoy, pero no la tengo a mano ahora mismo. 42:3 del libro de Isaías dice así en la Biblia de Jerusalén. Si tienen a mano la versión Dios habla hoy, léanla ahí, por favor, porque les hará más alumbrado. Dice 42:3. No partirá, no quebrará, fíjense, las promesas de Elohim cumplidas. Aquí está. Manifiestas y cumplidas. Dice, no partirá, no quebrará la caña cascada, la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina, el fuego que humea, en otras versiones, que parece que está a punto de apagarse, ¿verdad? Que parece que la voz de Elohim no se escucha en Israel, como en tiempos de Samuel, ¿no? Pero la menorá no deja de arder. Siempre hay una lámpara a nuestros pies, por la fidelidad del Todopoderoso. Entonces dice, no quebrará la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina, proclamará la justicia con lealtad. Ahí está. Entonces, se ha cumplido. No quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humea se apagará. Aquí lo tienen, ante sus ojos, para todo el que quiera ver. Y hasta aquí, precisamente para estas palabras, para adquirir conciencia, ¿verdad? Para que piensen, no callen más sus conciencias, piensen. Eso es lo que es un ser humano, piensa, tiene conciencia. Hoy el ser humano está redescubriendo su naturaleza. Su naturaleza ha de estar en manos de la instrucción y más que de la instrucción, en manos del quien nos da la instrucción. Delicias a su diestra para siempre. Nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Si quieren adquirir conciencia, vayan donde Él ministra su palabra, ¿verdad? Entonces tendrán conciencia, tendrán Torah, no andarán a tientas y la locura, la incongruencia y por ende la enfermedad desaparecerán de sus vidas, ¿verdad? Y entonces sí disfrutaremos de las delicias a la diestra de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, fuente de la vida, fuente del amor, como amigos para siempre, que se cantaba en los Juegos de Barcelona, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí. Shalom, shalom, besos y abrazos, shalom, shalom, buen día, shalom, shalom.